Cruzando lomas ya llega con su carga musical. Viene a plantarse en el dial para cumplir con su entrega. Un tren de famosa brega de cultura regional. Es la revista radial con el pasaje al momento. Desde Paraná a los vientos se presenta el tren zonal. Bienvenidos, pasajeros del tren zonal. Comenzamos 1 hora y media de viaje compartido en los aires de este pago grande que nos comprende, este gran pago del ámbito rioplatense, donde está inserta nuestra provincia de Entre Ríos. Nuestros ámbitos locales pertenecen a ese contexto que hoy más que nunca reivindicamos como una patria de todos. Y aquí estamos para un tránsito despierto por la integración de los pueblos. Entrevistas, comentarios, música elegida, historias y testimonios. Valores que suman para una conciencia de cultura regional, entrerriana, litoraleña y rioplatense a través de nuestra radio, LT14, Nacional General Urquiza, Paraná. Y a través de internet estamos comunicados en el www.radionacional.com.ar, transmitiendo en amplitud modulada en el 1260 del dial, como cada domingo, de 12 a 13:30, el tren zonal, porque siempre es bueno acompañarse con la radio. Mientras disfrutamos un mediodía en familia y en nuestra tierra, con estas voces y estos sonidos que nos tocan la fibra verdadera. Escuchen ese canto, algo desafinado tal vez, inquieto, agresivo, peleador, y un final inesperadamente dulce. Avispa, abeja. Bueno, para los que nacimos entrerrianos, Camachuí.
En el tren zonal escuchábamos Camachuy de y por Guillermo Cerda. Algo desafinado. En la vía libre del tren zonal, comenzando este periplo, este tránsito, esta búsqueda de oyentes atentos, sensibles, comprometidos con nuestra cultura, que no toman livianamente los aconteceres, ni la memoria histórica, ni los valores de nuestro pueblo. Gente amiga, personas que viajan en el tren zonal porque todos somos pasajeros de clase única. Y este programa que se emite todos los domingos es la revista radial de la revista gráfica El Tren Zonal. Puede aparecer la edición 212, enhorabuena, de parabienes, como se dice. Enhorabuena que estemos nuevamente con una edición gráfica circulando, empezando a circular por los distintos pueblos donde hay corresponsales. Y en aquellas localidades donde todavía no hay corresponsales, recordamos que pueden comunicarse a través del correo electrónico eltrenzonal@gmail.com. Muy sencillo, eltrenzonal@gmail.com. El correo electrónico de nuestra revista. La portada trae la imagen de un paisano con su carro ruso, sus caballos, de los pocos que quedan, una imagen tomada en Lucas González. En la contratapa, obras y detalles biográficos de Ramiro Salinas, uno de los más destacados artistas plásticos, intelectuales y escritores que tenemos en la provincia de Entre Ríos, oriundo de Victoria, artista visual, escritor y docente. Ramiro Salinas en la contratapa del Tren Zonal y 3 obras que reproducen parte de su construcción artística, de eso que va forjando a través de un arte audaz, creativo, imaginativo y con un conocimiento claro de los recursos, de las técnicas, de las posibilidades de la expresión artística. La revista trae una nota editorial, más vale tarde que nunca, que oportunamente la compartiremos, la leeremos para reflexión de todos. Instituciones y municipios. Gualeguay, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Gualeguay presentó su libro La verdad es hija del tiempo, una nota de Victoria Moreno. Desde General Galarza, la corresponsal Graciela Perchivale nos aporta sus comentarios, sus referencias a propósito del ciclo La Encordada, realizada el 27 de mayo próximo pasado en el Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de General Galarza. En Gilbert, nuevos instrumentos para la banda municipal. Informaciones que tienen que ver con los municipios, apostando a la cultura y a la educación musical. En Aranguren se realizó el primer encuentro provincial de muralistas. Esto da cuenta de esta nota que nos aporta Yamila Cornejo. Aranguren, la belleza y la comunicación del arte a la vista de todos. Murales como valores colectivos, con la participación de distintos muralistas de toda la provincia. Realmente una iniciativa y un acompañamiento de toda la comunidad de Aranguren para esta propuesta artística colectiva. En tiempo de tiza, la Escuela Técnica número 58 de Hernandarias, doctor Federico Onig, técnicos en la industria de la alimentación. Nota valiosa si las hay, porque habla de cómo nuestros jóvenes se preparan para abordar creativamente y con espíritu de trabajo este futuro que se les avecina. Técnicos en la industria de la alimentación en Hernandarias. 20 de septiembre, avanza en la calidad de vida social.
obras, hechos, logros que van jalonando un desarrollo constante del progreso de la localidad de 20 de septiembre en la estación Pueblos Nuestros. Desde Hernandarias, desde Villa Urquiza, el aporte de Ana Delia Setti, Villa Urquiza presente. En los pueblos se define la identidad y los valores perdurables de la patria. Recordamos, queridos amigos oyentes, en los pueblos se define la identidad y los valores perdurables de la patria. Una entrevista especial realizada al doctor Jorge Daneri por Ana Delia Setti. Otros territorios, ríos posibles. Ahí jugando con esos dos términos, con la palabra territorios y con la palabra ríos. Quiere decir, otros territorios y otros ríos son posibles si nos manejamos con responsabilidad y le hacemos un corte inmediato a la destrucción ambiental en el que el sistema capitalista voraz, donde la avaricia es el único valor que puede ostentar, lleva a la destrucción de los mejores recursos naturales que tenemos en la región. La palabra de un especialista, Jorge Daneri, en una primera parte que está editada en esta edición 212 del Tren Zonal. Esto fue realizado por Ana Delia Setti en Villa Urquiza. Pueblos Nuestros, Estación Lazo presente en el Tren Zonal. Antigua Casa Airiarte, un aporte de Isabel Peralta. Y cultores populares, también de Estación Lazo, Armando Navoni, el peregrino Ojeda, que también es un hombre de Galarza, muy vinculado a Galarza, a Gualeguay, a todo el ámbito chamamecero. Con nosotros en el Tren Zonal, Armando Navoni, el peregrino Ojeda. Gualeguay, Verde que te quiero verde, sigue su actividad constante, esta ONG que impulsa a nuestro querido amigo Ramón Velázquez. Educación ambiental y arbolado urbano. Seguimos hojeando la revista y usted escucha el sonido del papel al ser batido de página a página. Entrevista a Horacio Pesín, destacado jugador de hockey. Enrique Carbó, un deportista que nos representa internacionalmente. La nota, Belén Costa. Muchas gracias, Belén. Excelente este aporte para el Tren Zonal. Del mismo modo, la licenciada Jorgelina Torres, a través del Servicio de Comunicacional e Ideas Culturales, este Servicio Comunicacional e Ideas Culturales que hace mucho tiempo viene sosteniendo y desarrollando Jorgelina Torres, nos hace su aporte como corresponsal del Tren Zonal. Desde Crespo, entrevista a Daniel Lencina. Todo lo que veía lo quería transformar. Cita de las declaraciones a través de esta nota que tiene que ver con la estación Mira quién habla. Daniel Lencina expresa lo siguiente: todo lo que veía lo quería transformar. Quizás como el aura, la matriz, el comienzo de ese impulso creativo irrefrenable de todo verdadero artista. Como lo es también Miguel Ito Báez, un artista que milita la libertad. La firma esta nota Gastón Fleita Moreira y es de Gualeguay, un auténtico creador que busca a través del arte transformar su vida. Ito Báez. Artes y Oficios, el artista que engalana nuestra contratapa en la edición 212, que ya ha empezado a circular esta semana por toda la provincia y por toda la región. Ramiro Salinas, artista visual, escritor y docente de Victoria, una nota que firma César Saavedra, corresponsal en Victoria. Gualeguay, Cesario Bernaldo de Quirós, una nota extraída de Anécdotas de Churrasquero, ese blog magnífico que fundó para siempre Edgardo Loy con un rescate formidable de más de 200 entrevistas y notas que reflejan los valores culturales de Gualeguay. El aporte siempre vigente de Edgardo Lois, que
querido amigo presente para el tren zonal, como corresponde, encuentro con el ámbito reflexivo del artista desde sus experiencias creativas, Cesario Bernaldo de Quirós, abordado por Edgardo Lois. Aviala, realidades de la América profunda, la música en las misiones jesuíticas de guaraníes y las maracas del friso de Trinidad, una nota de Darko Sustersik, segunda parte de esta nota, de este ensayo magnífico sobre los antecedentes en las misiones jesuíticas. Y concatenado con esta nota, para Aviala, el aporte de nuestro corresponsal en Victoria también, Santiago Minaglia. Recordamos que en Victoria tenemos 2 corresponsales que están participando activamente en el tren zonal. Lo tenemos a César Saavedra y a Santiago Minaglia. En este caso, Santiago nos aporta antecedentes históricos de la esclavitud en Victoria, el rol que ocuparon los negros en las actividades económicas de la sociedad victoriense, una monografía del profesor de historia Damián Regiardo Castro. Tenemos el aporte también de Raquel Peralta, reciprocidad, gratuidad, venganza y otras sabidurías indígenas, la visión guaraní del mundo. En Abrazar al Árbol, la sorpresa, niños de Gualeguay abrazando niños escolares con sus guardapolvos, abrazando a un abuelo, padre y abuelo, árbol, el árbol, ese padre de la tierra que es el árbol. Hoy en el Día del Padre, hoy cuando podemos encontrarnos también con el padre del federalismo en su memoria, José Gervasio Artigas, cuando nos encontramos también con la reminiscencia informativa y por supuesto la referencia específica sobre la creación de la bandera de Entre Ríos. Y ese aporte nos lo brinda Raúl Turnut desde Concepción del Uruguay. Lo escuchamos. El domingo 19 de junio es el Día de la Bandera de Entre Ríos, día surgido desde Concepción del Uruguay. Por eso, para el tren zonal, esta primera parte de la charla mantenida con la profesora Silvana León, coordinadora, asesora del equipo de estudiantes del Colegio Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, que propusieron esta idea que finalmente llegó a la definición, a la determinación del 19 de junio de cada año como Día de la Bandera de Entre Ríos. Los detalles a continuación en esta charla mantenida con la profesora Silvana León. Conversábamos aquí con Silvana León que es sinceramente un hecho histórico el que se celebre el Día de la Bandera de Entre Ríos y que esta iniciativa haya surgido de aquí de Concepción del Uruguay. Por eso, una reseña de cómo se logró. En el caso de ustedes, este trabajo se ha venido dando, nos decías, ya desde el año 2011. Nosotros empezamos a trabajar en esta propuesta básicamente a partir de la oportunidad que nos da el programa educativo Senado Juvenil, en el cual los chicos trabajan en las aulas buscando o intentando identificar problemáticas que tengan que ver con lo cotidiano, y en este caso puntual con el colegio y con un grupo de chicos que estaban en la búsqueda de eso innovador para poder lograr alguna propuesta de tipo legislativa, nos encontramos con la dificultad a la hora de identificarnos con los símbolos patrios, el por qué en otra época era de otra manera, el sentido del himno, del escudo nacional, de la bandera, el día de la escarapela, todo se lo recordaba de otra forma, con otro sentir, hecho por el cual le dieron por nombre al proyecto Sentir Entrerriano, poder recuperar el sentido de identidad, identificarnos nosotros con algo que tuviera que ver esencialmente con lo entrerriano. Y qué mejor
que la franja roja que atraviesa nuestro pabellón nacional. Corrimos quizás con la ventaja desde el momento histórico en el que venimos transitando, que nos favoreció muchísimo al momento de tener que fundamentar el proyecto. Justamente en el año 2011 lo hacíamos en vísperas de que durante el 2012 se iba a celebrar el bicentenario de la bandera nacional. Entonces lo enmarcábamos dentro de ese contexto. En el comienzo, cuando empezábamos en el 2011, con un grupo de chicas que no fueron las mismas que estuvieron para el 2012, ¿verdad? Entonces la idea era poder nosotros hacer una convergencia, digamos, de cada uno de los fundamentos que podían realmente convencer de que esto era necesario. Teníamos por un lado el Bicentenario de la Bandera Nacional, poder proponerlo desde una búsqueda de la identidad, pero al mismo tiempo justamente proponer que se celebre, se conmemore el Día de la Bandera Entre Ríos. Por eso es que nos quedó, digamos, la propuesta del día 19 de junio, que es el día del nacimiento de José Gervasio Artigas. Cuando nosotros investigábamos acerca de cuál podía ser el día, o si existía un Día de la Bandera, porque nosotros tuvimos que partir de mucho tiempo antes, nos encontramos, algunos de los chicos no sabían, es decir, tenemos bandera provincial desde el año 1987, es decir, que es nuevo también todo lo que tiene que ver con el símbolo provincial. Recién desde ahí la teníamos adaptada a esa bandera, la bandera que creaba Artigas, como la bandera de nuestra provincia. Partimos de una investigación previa muy extensa, de la cual después debíamos delimitar todo lo que iba a ser propiamente el proyecto. Se trabajó también al año siguiente, teniendo en cuenta así, ya estábamos transitando el Bicentenario de la Bandera Nacional, dentro del marco de los festejos del Bicentenario de la Bandera Nacional, dentro del marco de todas las celebraciones que desde ese año se venían contemplando respecto de lo que va a ser el Bicentenario del Congreso de Oriente y lo que eso significa para la historia provincial y para la historia nacional también. El hecho es que tiene tanto el poder, el simbolismo histórico que tiene ese momento para nosotros, no puede perderse de vista, no puede pasar desapercibido, no puede quedar solamente en aquellos que conocen más de la historia, sino que esto se tiene que difundir, y sobre todo en los colegios, porque los chicos son los que tienen el compromiso de volver a impregnarse de ese sentido de identidad, como para poder con orgullo decir, acá nació la historia en la Villa del Arroyo de la China. Entonces la importancia de todo esto. Fue así que nosotros sumábamos ahí una nueva fundamentación para el proyecto, en vísperas del Bicentenario del Congreso de Oriente. Yo invito, cada vez que lo digo así, invito al que desconoce o que nunca escuchó hablar del Congreso de Oriente, apelemos a las nuevas tecnologías, vamos a Google, buscamos y ahí nos enteramos y decimos, mirá, ¿por qué era tan importante? Y conocer más hace que querramos más aquello que tenemos, ¿verdad? Nosotros, a la vez que se lo remarcábamos mucho a las chicas, porque ellas iban a tener que ir a hacer la defensa después de ese proyecto, ellas lo asimilaron tanto que cuando estaban defendiendo el proyecto dijeron, no se puede querer aquello que se desconoce. Entonces aprendimos a quererlo, a sentir que era necesario y a querer contagiar de todo esto al resto de nuestros compañeros, a nuestras familias. Es mucho lo que se conmemora a partir de ahora. Esto va mucho más allá. Es poder abrazar ahora nuestra bandera entrerriana desde otro lugar, con otra pasión. Más de 7 décadas de estrecha comunicación y compromiso con su audiencia. Transmite LT14, Nacional General Urquiza, Paraná. Las cosas que nos unen. Argentina trabaja por una nueva ley de discapacidad que garantice la real inclusión de todas y todos. Por eso, es fundamental tu participación. Envíanos tus aportes y opiniones por mail. Toda la información en argentina.gov.ar/Andis. Agencia Nacional de Discapacidad. Argentina Presidencia. Un gran país hecho de pequeños países.
Soy Marina Tiburcio, soy flautista y soy nacional. Soy Rodrigo Antimire Pichileufu y soy criancero de animales y soy nacional. Nacional Salta, Nacional Rosario. Nacional de nacionales. Mi papá se llama Mariano. Yo lo quiero mucho a mi papá porque siempre me ayuda a hacer inventos. Lo quiero mucho porque me ayuda en la tarea, en música. Cada vez inventamos cosas. Mi papá me ayuda mucho. Hay padres esperanza, padres amigos, padres hermanos. Nacional, los padres que nos unen. Pionera, clásica y vigente. AM 1260, LT14, Nacional, General Urquiza, Paraná. Sociedad, cultura e historia de la región. El Tren Zonal. Conduce Ricardo Maldonado. La tierra de los pájaros pintados, corona del ceibal, tierra charrúa, parió un caudillo que dejó al dejarnos palabras que agarraron como cuñas. Mi autoridad emana de vosotros, le dijo el capitán a los patriotas, y ante vuestra presencia soberana termina de inmediato esa sola. El día que me quede sin soldados, tendré los arcabuces de la sangre para pelear con perros y marrones, para pelear con perros y marrones, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales. Seamos ilustrados y valientes, creyendo con la lanza entre las manos, echando con 1000 soles nuestro sueño, de ser razón que levanto temprano. Daremos tierra a los que nada tienen, para que todos al nombrar la patria le digan madre con el gesto dulce, el corazón filial de las pitangas. El día que me quede sin soldados, tendré los arcabuces de la sangre para pelear con perros y marrones, para pelear con perros y marrones, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales, por defender el rico patrimonio que guardan los bravíos orientales. En el Tren Zonal escuchábamos
Cosas de Artigas, de Víctor Lima, por Los Olimareños. José Gervasio Artigas nació el 19 de junio de 1764 en Montevideo, Uruguay, y falleció el 23 de septiembre de 1850 en Santísima Trinidad, Asunción, Paraguay. Sus hijos, Francisca Eulalia, Petrona Josefa, María Vicenta, Mari Clemente, María Agustina, Juan Manuel, José María. José Gervasio Artigas, fundamental en la historia de esta provincia y del ámbito rioplatense. Quiero traer un aporte que nos brinda el gran historiador santafesino José Luis Busaniche en su libro Estampas del Pasado, tomo 1, editado ya hace varios años, muchos años podemos decir, ya que fue editado en 1986. Y en el tomo 1 le dedica, que son todos documentos históricos, es un libro en base a crónicas, rescate de crónicas de distintos personajes y épocas y testigos de épocas. Uno de esos testigos del campamento de Artigas en el Ayuí fue Francisco Bartolomé Laguardia, oficial paraguayo enviado por el gobierno de la Asunción al campamento de Artigas en el Ayuí a principios de 1812 para entablar relaciones con el caudillo uruguayo y combinar operaciones militares contra los portugueses. Y este protagonista, este testimonio de primera mano que nos brinda Francisco Bartolomé Laguardia, reitero, oficial paraguayo en el campamento de Artigas en el Ayuí en el año 1812, retrata lo siguiente de esa realidad que vio, observó y vivió. El ejército se compone de 4 a 5.000 hombres armados con fusiles, carabinas y lanzas. Reuniendo 2 divisiones y varias partidas, 400 indios charrúas armados con flechas y bolas. Y estoy persuadido que aún en los pueblos de indios ha dispuesto formar sus compañías, porque he visto algunos corregidores uniformados. En esta hora me comunica el secretario sobre este punto: 9 cañones y un obús de diferentes calibres. Pólvora hay como para operar un sitio de 6 meses, guardando la intermisión que corresponde en los tiros. Todo esto debe entenderse juntamente con el auxilio de Buenos Aires, reunido a esta fuerza: 20.000 pesos plata, 2.000 uniformes y mucha partida de camisas, calzoncillos y jergas, que hasta el día no se ha tomado conocimiento de los fardos. Ambas partidas de dinero y vestuarios remitidas igualmente de Buenos Aires. Estamos hablando de 1812. Toda esta costa del Uruguay está poblada de familias que salieron de Montevideo, unas bajo de las carretas, otras bajo los árboles y todas a las inclemencias del tiempo, pero con santa conformidad y gusto que causa admiración y da ejemplo. Dice este testigo: la tropa es buena, bien disciplinada y toda gente aguerrida. La mayor parte compuesta de los famosos salteadores y gauchos que cortaron estos campos, pero subordinados al general. Y tan endiosados en él, que estoy en que no han de admitir a otro jefe en caso que Buenos Aires quiera sustituir a este. Y aporto yo, como realmente así ocurrió, esto que observa el testigo de época, en ese momento enviado por el Paraguay, Francisco Bartolomé Laguardia, se cumplió cabalmente. Buenos Aires
no soportó la dirigencia, la clara y definitoria dirigencia en pos de la liberación nacional y social que proponía José Gervasio Artigas. Continúo con este relato de un testigo. Fue tan general la complacencia del ejército con la unión del Paraguay y el general tan obsequioso y adheso a la provincia que me tributó los mayores honores que por ningún título yo merecía. A distancia de 10 leguas del campamento mandó a 3 capitanes y su secretario a recibirme y a acompañarme. A la de 2 leguas al mayor general y 3 tenientes coroneles a igual homenaje, y luego el general con toda la oficialidad y la milicia a distancia de 2 cuadras, a pie, recibiéndonos con un abrazo al encontrarnos. Llegando a la tienda de campaña de José Gervasio Artigas, y después de muchos cumplimientos y considerando ya ser ocasión oportuna, me paré y hecha la veña al general y oficiales, les eché mi narración, les signifiqué cómo la Junta Gubernativa del Paraguay me había hecho el honor de comisionarme al objeto de felicitarle a él y demás señores oficiales en reconocimiento de su gratitud y en obsequio de la unión a nombre de aquel gobierno. A lo que me satisfizo con iguales expresiones y un «Viva el Paraguay y su sabio gobierno», con golpe de música. Se siguió desde aquella hora una fiesta que duró 4 días con sus noches y otros tantos de comilona con muchos brindes y vítores de viva el gobierno del Paraguay. Al tercer día a la tarde mandó formar sus tropas y me hizo revistarlas, haciendo lo que cada división en el acto obrase sus devoluciones y ejercicios, y en su conclusión me dijo que aquellas tropas y todo el ejército se contaba por la provincia del Paraguay, y que así dispusiese de ellas su gobierno. A lo que satisfice con el mayor cariño y cumplimiento, haciendo una promesa pública de reconocimiento y gratitud a nombre del citado gobierno. Ha llegado a justificar su voluntad del general con otras acciones más relevantes con el Paraguay. Los oficiales pardos han pedido por los desertores de su cuerpo que iban a ser pasados por las armas al otro día de su llegada al campamento a nombre del gobierno del Paraguay, y les indultó la vida a todos, 6 y otros presos los liberó, sin embargo de ser muy tenaz en sus justicias. Esto observa, y este es el relato que rescata como documento de época el historiador José Luis Busaniche. Y a propósito de Artigas, del gran Artigas nuestro, de ese Artigas olvidado, vilipendiado, ese Artigas que jamás aceptó que existiera la República Oriental del Uruguay, y esto hay que decirlo con todas las letras. Artigas luchó hasta sus últimos alientos para que la Banda Oriental fuera la provincia oriental del Río de la Plata, una provincia más de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y no una república pactada entre brasileros y británicos y porteños, por supuesto, que querían la división de esta hermana república, actualmente República Oriental del Uruguay. Por eso los orientales y los entrerrianos estamos hermanados, profundamente hermanados en la historia. Y todos los rioplatenses, claro está. Vamos a escuchar la palabra, el aporte que a propósito de Artigas nos brinda desde 33 nuestro querido amigo corresponsal Omar Mesa Prados. Lo escuchamos. Desde el Uruguay, departamento de 33 del Olimar, el pago más oriental, presentamos Proyecto Cultural Raíz de Tiempo, un pasaje a la estación de los pueblos para el tren zonal. Para las mentes libertarias, para los brazos solidarios, para los que la injusticia, los humildes y los postergados no les son indiferentes, para los que piensan que nadie
es más que nadie y aún nos falta construir una verdadera patria grande y federal, hoy es una fecha muy especial, porque un 19 de junio de 1764, en Montevideo, nacía José Gervasio Artigas, el protector de los pueblos libres, el heraldo del federalismo. Sus padres fueron Martín José Artigas y doña Francisca Antonia Arnal. Su abuelo paterno, Juan Antonio, que figuró entre los primeros pobladores de Montevideo. Después de estudiar en el Colegio Franciscano de San Bernardino, se dedicó a las tareas rurales en las estancias de su padre. Años más tarde, comenzó a ganarse la vida comprando cueros en la campaña para venderlos a los exportadores de Montevideo. En 1791 nació su primer hijo, Manuel, fruto de su unión con Isabel Sánchez. Vivió y luchó en la campaña y fue fiel a sus ideales, siempre junto a los más humildes. El padre de los pobres, le llamaron en Paraguay, donde vivió sus últimos años humildemente. Allí, en una modesta chacra, compartía con sus paisanos, guaraníes, los más pobres, todo lo que por allí cosechaba laborando la tierra. José Artigas, federal, patria grande y soñada, aún hoy sigue siendo traicionado su ideal, pero lo recordamos con emoción y con respeto. Vamos a compartir con ustedes, amigos, una canción hermosísima, que es una recopilación de Lauro Ballestarán, interpretada por la señora Amalia de la Vega, Memoria a Artigas. Hoy también es el Día del Abuelo en el Uruguay. Patriota uruguayo que aquí pretende cantar, ya comienza a murmurar el Uruguay caudaloso entre el concierto armonioso de flores, aves y espigas. Me suena el nombre de Artigas como un eco misterioso. Artigas fue el gran guerrero que luchando en 100 batallas a estas playas uruguayas libertó del extranjero. Él fue el deseado lucero que en la patria apareció, al criollo puro alumbró en las noches de sus penas para romper las cadenas con que un rey lo esclavizó. Altivo y generoso, por
bandera. Por fin en tierra extranjera fue a encontrar triste reposo. Allí murió el valeroso sin dar remedio a sus males, y al pisar en los umbrales de la inmensa eternidad, patria dijo y libertad les dejó a los Atención pasajeros, próxima estación en la vía libre del Trenzonal. La Zorra Literaria. Nuestros escritores, libros, ediciones y textos. En el año 1975, el periodista Mario Alarcón Muñiz, tan valorado por nosotros y recordado, que creó un programa que hasta hoy continúan sus hijos, La Calandria. Mario Alarcón Muñiz en aquel entonces tenía un programa en LT 38, Radio Gualeguay, llamado Espontánea, que se transmitía en el turno matutino. Creo que era un programa que iba de 10 a 12, ¿no? Tenía 2 o 3 horas de audición. Bueno, en esa ocasión especial en que el poeta Juan Elio Ortiz visitó Gualeguay, Mario Alarcón Muñiz le realizó una entrevista. Y esta entrevista que Mario sostuvo con el gran poeta Juan Elio Ortiz dejó un testimonio grabado que hoy queremos compartir con todos ustedes. La palabra de Mario Alarcón Muñiz, las respuestas, las reflexiones y la voz de Juan Elio Ortiz en la Zorra Literaria de este domingo que estamos compartiendo con todos los oyentes pasajeros del Trenzonal. Usted dijo una cosa que para mí es importante, dentro de todas las cosas muy importantes que me ha dicho hoy, y que el oyente comparte, así está compartiendo esta charla entre nosotros, o charla suya, mejor dicho. ¿Cuál es el de que usted no cree en la diferencia entre poesía culta y poesía popular? Quiero que sobre el final de nuestra conversación de hoy me hable un poco de eso. ¿Y por qué? Yo no sé. La poesía, a veces la poesía popular es poesía culta tomada por el pueblo y rehecha, diremos, ¿no? Esa es una de las cosas paradojas del folclore. A veces en las culturas así muy evolucionadas pasa al pueblo ciertas cosas que son de las clases más avanzadas, diremos así, o más alertas poéticamente, o más concienzudas, pasan al pueblo ciertas cosas y el pueblo toma, pero a su vez las recrea, ¿me entiendes? Uno de los aspectos del folclore es eso. Bueno, otra, que la poesía popular funciona, diremos así, en esencia, si cabe hablar con el mismo resorte o responde a la misma determinación que la poesía culta. En este sentido, de que el poeta culto, por más culto, conocedor que sea, tiene que remitirse, tiene que olvidar en el momento en que se siente, en que siente la necesidad de escribir, porque se habla de eso, de escritura, de la poesía escrita, tiene necesidad de olvidar todo lo que está y remitirse a eso. Eso a que se remite él
es en cierto nivel apenas más consciente que lo que hace el pueblo allá si cabe hablar de nivel, en otro nivel, instintivamente. Yo diría que la poesía oculta es la propia diferencia que hay entre la poesía de los niños, que es maravillosa y genial, a veces ya lo han dicho, con la poesía de lo que se llaman poetas o del adulto. Los chicos tienen un modo de asociación, por ejemplo, y de invención y de creación, llamémosle poética o idiomática, si se quiere. Aquí viene la cuestión del lenguaje, a veces tan sorprendente como la de los poetas más revolucionarios, digamos, en el sentido ese del idioma, ¿no? Porque como no tienen ni visiones por un lado. Ahora, el poeta por otro lado, por más consciente que tenga, en ese momento tiene que olvidarse, es decir, que el poeta se coloca, por más culto que sea, en la misma tesitura del poeta inocente, que no sabe nada, que solamente canta porque como dice, para vencer el miedo, por el Martín Fierro, pues se encuentra solo, o responder a la soledad o a cierto pavor que sin darse cuenta él o miedo un poco lo rodea. No podría decirse miedo, sino más vale sorpresa, pavor, la palabra, o azoramiento ante cierto misterio. ¿Entiendes? El pueblo siente eso también, y entonces canta en la soledad. Yo he escuchado canto, ustedes también lo han escuchado, por ejemplo, en la quebrada de Humahuaca, que los ha recogido justamente la Valladares. De la Valladares, sí. Sí, y yo he hablado con ella también, y bueno, a ella también le sorprende. Dice, ¿cómo ha nacido esto? Ya se sabe que hay una herencia también, no se puede negar, hispánica, y no, en cierto modo. Pero hay otra más profunda todavía, de una poesía oral que viene del aymarado del quechua, que opera ahí, ¿me entiende? Y que en el momento ese del canto, inconscientemente, cuando ellos sienten la urgencia de cantar, sale, sin darse cuenta de ellos, a veces sorprendiéndolos a ellos. Mira, había un caso, yo conversé una vez con Carlos Vega, me decía que él tenía apuro a veces por grabar cuando lo sentía, porque si pretendía que el video lo repitiera, estaba olvidado. Le había nacido en ese momento. Ahí está, ya se sabe, ¿no? Es un lugar común, el inconsciente colectivo, ¿no? O lo que se llama, qué sé yo, los extractos, diremos, fundamentales, subliminales del hombre que están movidos, en cierto modo, en determinado momento del amor, o de la sorpresa, o del azoramiento, por impulso parecido o de la misma índole del poeta que se llama culto, letrado, etcétera, ¿me entiende? O erudito. Eso me parece que, en ese sentido, porque el nivel de creación o creativo tiene muchos puntos de contacto. Es igual que la del místico con el poeta, que tiene que olvidarse de toda teología, todo lo que sabe, respeto, de tal o cual doctrina y qué sé yo, porque en ese momento está comunicando con Dios o con el Dios, mejor dicho. Se ha dado, ya se sabe los casos de los místicos, sobre todo cristianos, Santa Teresa, San Juan de la Cruz, etcétera, que fueron justamente geniales. Y después, en otro plano, ya un tipo de Rubroé, Boel, que eran místicos, y que justamente tenían eso del hombre, del primitivo, diríamos, de lo que nosotros decimos peyorativamente ignorante, pero eran justamente a favor de esa ignorancia, porque no tenían inhibiciones, como eso que está en todo, salía. Ahí está la paradoja de la cultura. Y eso no soy yo quien lo dice, sino lo ha dicho un hombre representante de la cultura francesa, de la más granada, puede haber, como Lévi-Strauss, el estructuralista, el lingüista, qué sé yo, bueno, él lo ha dicho, ¿no? También eso, que hay algo que, qué sé yo, lo da, sí, pero ya sabemos, ya te dice también el pueblo, lo que es natura, entonces a la mano que no presta, también, ¿me entiendes? Pues eso caso, y si no, como saldría la poesía popular de todos los pueblos, sobre todo, por ejemplo, en África los pigmeos tienen una poesía de primer orden, sorprendente, pero sencillamente sorprendente.
¿Para qué hablar, por ejemplo, decía quechua de la más vieja, anterior, ya le digo, a los incas? ¿Para qué hablar de la maya? ¿Para qué hablar de las azteca, de los mexicanos? Bueno. Uno no termina, mire, de admirarse, ¿no? Y los pueblos más, los huinébagos, por ejemplo, que habitan en esa zona de las islas del Pacífico, diferentes a Norteamérica. Eso es una poesía, mire, que no desmerece al lado de la mejor china, o la mejor japonesa, o la mejor hindú. Aún de todas las épocas, aún de la más vieja que del libro de la poesía que recopiló Confucio, aún esa que recogía la poesía oral, la poesía, qué sé yo, y que es de gran calidad, aún esa, aún comparándola con esta otra, o contrastándola a otra si se quiere, esta de las tribus indígenas y de como dije hoy, de los huinébagos, no desmerece. ¿Qué me dice usted de eso? La voz de Juan L. escuchábamos. Y ahora, tu voz, Juan L. Canta Noelia Moncada. Cae la tarde y entre el ramaje penetra un cielo de algarabía. Un alma tiembla junto al paisaje y se revela con su poesía. Fugaz y eterno el tiempo fluye como las aguas del viejo río. Sombras o sueños que se diluyen buscando atajos, algún desvío. Tu voz, Juan L., fervor sincero, florcita agreste, sensible y pura, que crece libre junto al sendero y nos perfuma con su frescura. Juan L., sutil encanto, tímido anhelo, angustia humana, pobreza digna, sudor y llanto que nos conmueve y nos hermana. Buscando estrellas la luna brilla, de qué misterio, de qué ilusión habla el silencio en esa orilla donde se agita tu corazón. Tu voz, Juan L., fervor sincero, florcita agreste, sensible y pura, que crece libre junto al sendero y nos perfuma con su frescura. Con su En el Tren Sonar escuchábamos Tu voz, Juan L., de Federico Castañeda y Mario Suárez, en la interpretación de Noelia Moncada.
Pionera, clásica y vigente. AM 1260, LT14, Nacional, General Urquiza, Paraná. Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, transmite LT14, Nacional General Urquiza. Sociedad, cultura e historia de la región. El Trenzonal. Conduce Ricardo Maldonado. Estamos en la vía libre del Trenzonal hasta las 13:30. Vamos a recibir la palabra de Dardo Vergara, corresponsal en Gualeguaychú, para la Zorra Literaria. Lo escuchamos. Muy buen mediodía, pasajeros del Trenzonal, por la integración de los pueblos en este domingo 19 de junio de 2022. Desde Gualeguaychú, Dardo Vergara los saluda afectuosamente. Cuarta y última parte de la entrevista realizada a Matías Armándola, un joven estudiante de literatura de la ciudad de Paraná, el cual se está dedicando a investigar en profundidad autores entrerrianos del siglo pasado. Y cuando decimos en profundidad, no solo nos estamos refiriendo a conocer sus obras, sino indagar y acicatear el microcosmos personal y social en que se encontraban. Una charla que dentro de unos meses volveremos a establecer con Matías para que nos comente en qué proyecto, a qué autores está ofreciendo su tiempo. Yo te diría que en realidad, partiendo de base, nosotros tenemos distintas situaciones dependiendo del contexto. Si nosotros pensamos, por ejemplo, fines del siglo XIX, nos encontramos con una situación que indistintamente de algunas cuestiones de formación generadas a partir de Urquiza, mucha de la gente dedicada a las letras y al periodismo no encontraba acá en Entre Ríos todavía como una base laboral que generara determinadas condiciones para mantenerse, entonces se trasladaban a Buenos Aires. Andrade, Gervasio Méndez, Diego Fernández Espiro, Martiniano Leguizamón, etcétera, etcétera. A partir del siglo XX, a principios del siglo XX, y con algunas modernizaciones, sobre todo que se ven en las ciudades, sobre todo acá en la ciudad capital, otras condiciones empiezan a generarse, otros medios empiezan a surgir, y ese clima es como que va creando lugares propicios para el trabajo, vamos a decirlo, para las producciones escritas ya en territorio provincial con otras dimensiones. Entonces, es muy probable que en esos términos, esto no es una certeza absoluta, pero es muy probable que leyéndolo desde esa manera, muchos de los autores, o algunos de los autores, o trabajadores totalmente desconocidos de la prensa todavía, hayan tenido que recurrir a esos centros. Entonces, la diferencia puede ser que venga por ese lado, en primer lugar, pero también es cierto que en todo el territorio provincial siempre fue una dificultad publicar, llegar al libro. Siempre fue una dificultad. Sobre todo por cuestiones de imprenta, en primeros términos, y después por una cuestión económica. Exacto, sí. Entonces creo que esos son no era económico. Claro, creo que son esos como los factores principales para pensar o empezar a pensar esto que vos me preguntabas. Sobre todo porque después tenemos casos como el de José Eduardo Seri, de acá de Paraná, que se termina trasladando a Federación, funda un medio allá. Bueno, tiene su fugacidad, ¿no? También por las condiciones del medio, digo, pero hay circuitos, hay determinadas cuestiones. Pero sí es cierto que está esta cuestión. Siempre está determinados puntos o núcleos que reúne a los autores, reúne a los que escriben. Desde ahí un poco son como puntos para pensar la respuesta. Exacto. Una respuesta conclusiva, digamos, pero por lo menos orientativa. Bien. Matías, por lo pronto dejamos hasta acá la charla
porque siempre digo que es preferible algo corto y después continuarlo y no agotarlo en más preguntas para que eso genere en otra posible charla riquezas, no solamente en la propuesta, sino que en la profundidad de la pregunta, ¿no? Y eso me parece fundamental. Así que en esta primera aproximación, porque yo la considero una primera aproximación a esto que me parece sumamente interesante, e incluso hasta ciertas cuestiones novedosas para mí, porque es algo que me gusta y está muy bueno. Así que agradecerte este pequeño espacio, este pequeño tiempo que has dedicado, y seguramente en los próximos domingos irá a estar saliendo un extracto de esta conversación, de esta charla, para que más adelante podamos volver a tener otra más. Por supuesto. Bueno, muchas gracias por la consideración y, bueno, por hacernos pensar, por sentarnos a pensar. Sí, que no es poco. No, por supuesto. En el tren sonar escuchábamos La Catamarqueña
una recopilación de Eduardo Falú y Manuel Castilla por Hilda Herrera. Estamos en la vía libre del tren zonal hasta las 13:30. Gracias por ser pasajeros de nuestro programa, nuestra revista radial. Este espacio que compartimos, disfrutamos, vivimos plenamente a través de nuestra radio LT14, Radio Nacional General Urquiza. Y desde Colastiné tiene la palabra Víctor Anchával, un hombre que viene desarrollando, no solamente a través de su repertorio cancionero, que de por sí es muy importante, su valor como poeta, como músico, compositor, intérprete. Víctor Anchával, es un honor para la revista radial El Tren Zonal que él esté presente domingo a domingo. Esta memoria que nos trae precisamente de aquello que todavía no consta en los libros, de aquello que seguramente dará por causa una obra de esas recopilaciones de vivencias, de esos relatos, de lo sucedido a nuestros hermanos de tierra adentro, aquellos hacheros de la forestal, hijos de hacheros de la forestal, miles y miles de argentinos, ahí al vaivén de la avaricia de los poderosos, de las grandes empresas, y que han tenido forzosamente que emigrar a las grandes ciudades para poder sobrevivir. Escuchamos la palabra de Víctor Anchával. Para el Tren Zonal, por la integración de los pueblos, de Ricardo Maldonado, por AM 1260, Radio General Urquiza, Nacional, Entre Ríos. Diario Democracia, Junín, Buenos Aires. Después de 30 años volvió el tren de pasajeros a La Boulage, Vicuña Maquena y Justo Darac. En un viaje de prueba, el servicio comenzaría a funcionar después del 20 de junio, partiendo desde Retiro, Ramal San Martín. En un video se puede apreciar el gran recibimiento al mediodía de los vecinos de San Luis. El tren partió el martes después de las 20:30 horas y llegó a la localidad cuyana en horas del mediodía del miércoles. En total recorrió alrededor de 632 kilómetros hasta el punto de llegada. Por relato de quienes eran pasajeros desde el punto de partida, manifestaron que por cada pueblo que pasaban había un numeroso público saludando alborozados. Todos estos acontecimientos demuestran con qué ansiedad nuestros pueblos esperan el regreso de los trenes. Son muchos ya los años de aislamiento y anhelamos fervientemente sentir que pertenecemos a un país que avanza y la única forma, uno de los caminos, es uniendo a los pueblos. Y el ferrocarril debe indefectiblemente ser factor de unidad, como siempre lo ha sido. Publiqué una foto de la estación Los Pirpintos, departamento Copo, Santiago del Estero, del ramal Barranqueras, Chaco, Metán, Salta. Está cercada por alambradas. Eso es como ponerle un cofre de alambre a nuestro corazón. Esa estación tiene que ser nuevamente el pulmón de nuestro pueblo. Una gran parte de nuestra historia está en ella. La queremos abierta, recibiendo los trenes y abrazando a nuestra gente. No queremos alambradas,
tienen una triste historia en nuestro país. Cuando llegaron, comenzó la apropiación del territorio nacional. Las campañas militares y la burguesía argentina que acaparó en grandes latifundios las tierras arrebatadas a nuestros hermanos indígenas. Más de 60 millones de postes de quebracho colorado, según registros ferroviarios entre 1900 y 1966, fueron extirpados tan solo del Chaco santiagueño. Hoy alambran sus grandes latifundios y son mudos testigos de esa realidad. Dice el gran maestro Gastón Gori en su obra La Forestal. Y ahí están los latifundios tragándose territorios de provincias pobres, latifundios que repulsan y acorralan al hombre argentino de trabajo, cercado por los latifundios. Cuánta verdad y cuánto testimonio en esto que nos relata Víctor Anchával. Esto que está enraizado en la injusticia social y en el dominio de unos pocos sobre los recursos naturales de los argentinos. Esto que necesariamente debe ser recuperado, como será recuperada cada una de las estaciones que respetuosamente en las comunidades son tenidas en cuenta como ámbitos potenciales para el desarrollo cultural, para el desarrollo orgánico e institucional de los pueblos. Recuperar las viejas estaciones ferroviarias con fines culturales, asociativos, de promoción intelectual y de valores de nuestros pueblos, donde la memoria colectiva pueda tener el resguardo en esas estaciones, tal como se está haciendo en la estación de General Galarza. Ya tenemos la buena noticia de que esa estación será recuperada para fines culturales. Vamos ahora a escuchar la palabra de Ramón Velázquez desde la ciudad de Gualeguay. Lo escuchamos. Hola Ricardo, muy buenos días. Buenos días a toda la audiencia. Feliz Día del Padre para todos los padres que llevamos adelante esta tarea. Ricardo, más que nada quería saludarte y felicitarte por la última edición de la revista. Llegó la número 212. El Tren Zonal sigue integrando pueblos de la región. Me quería detener en la estación Abrazar al Árbol, donde prácticamente en la última página de la revista está el contenido de nuestra flora autóctona, Huajay. Comentaré un poquito de este árbol de la familia de las mirtáceas, natural de América del Sur, donde crece en Brasil, Argentina y Uruguay y Paraguay. Raramente cultivado, se aprecia sin embargo por su fruto, una drupa globosa, comestible y muy suculenta. Considerado nativo de Uruguay, se lo encuentra también en Argentina desde el centro hasta el noreste, también en Brasil y Paraguay. El ibá ahí es un árbol descendente ramificado de corteza azurcada y oscura que alcanza los 4 a 8 metros de altura. La copa es globosa con el follaje perinifolio, las hojas tienen entre 6 y 3 centímetros de largo, son simples, opuestas, con el peciolo pubescente de ahumado o blandas, alonceoladas, acuminadas de 3 a 6 centímetros de largo. Cariáceas, muestran pubescencia de jóvenes para volverse glabras con la edad. Florece a comienzo de primavera, las flores son típicas de las mirtáceas, aparecen en las axilas foliares y son blancas, solitarias, exaneras, con hasta una cincuentena de estambres. Unos 2 meses más tarde fructifica dando lugar a una drupa de forma globosa y color amarillo, de hasta 5 centímetros de diámetro.
Su similitud con el durazno, Prunus persica, le da su nombre vulgar de duraznero del monte. El fruto es apenas velloso como la pulpa anaranjada, muy jugosa de regusto, ligeramente agrio olor, penetrante cuando está completamente madura. Ricardo, saludo a las y los corresponsales por el aporte, por el bellísimo aporte que han hecho para la revista. Está muy, muy linda, gracias a Dios. Y a los corresponsales que se han sumado, darles un abrazo, un saludo y que todos estamos en el mismo tren. Buen domingo para todos y feliz Día del Padre. Muchas gracias, Ramón, muchas gracias. Estamos en los minutos finales del Tren Zonal, como bien lo referís, y por supuesto esta información sobre el Ubajaí, duraznero del monte, conocido comúnmente, pertenece a la estación Abrazar al Árbol, una estación constante en el Tren Zonal. En la zorra literaria también tenemos distintos valores que tienen que ver con nuestros escritores. Y estos escritores que van en la zorra literaria dejando el testimonio de sus textos, de sus creaciones literarias, de sus cuentos, relatos, de las presentaciones de libros que se han dado. Ya vamos a comentar la revista un poco más en extenso en el próximo domingo, Dios mediante. Para todos ustedes, un feliz Día del Padre, para todas las familias. Importantísimo esto de remarcar el valor de la paternidad, como el valor de la relación filial, la fraternidad, el amor entre hermanos, que tanta falta nos hace a los argentinos. La fraternidad y al mundo entero, por supuesto, ¿no? El hombre debe ser hermano del hombre. Y por supuesto, todos defendiendo la vida de este planeta. Un abrazo especial a todos ustedes, queridos amigos pasajeros del Tren Zonal. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Pionera, clásica y vigente. AM 1260, LT14, Nacional, General Urquiza, Paraná.